Bueno, vamos a continuar con las leucemias, ¿ya? Ahora vamos a ver la leucemia mielomonocítica crónica, las siglas son así, LMMC. Entonces, esta puede cursar con esplenomegalia y hepatomegalia. No hay aquí linfadenopatía. Entonces, la linfadenopatía es más frecuente de los linfomas y de las linfáticas crónicas, o linfocíticas crónicas, o linfoblásticas crónicas. Ya, la mielomonocítica crónica presenta síntomas, al igual que todas las leucemias, anemia, infecciones recurrentes si no bajan los neutrófilos, manifestaciones hemorrágicas si no bajan las plaquetas. En cuanto al laboratorio, podemos tener hemoglobinas no tan bajas, los eritrocitos normocíticos, o también podemos tener macrocíticos. Porque estas leucemias mielomonocíticas crónicas a veces son secundarias a síndromes o neoplasias mielodisplásicas. Entonces, en las neoplasias mielodisplásicas hay alteración en la síntesis de DNA. ¿Se acuerdan cuando vimos megaloblástica, anemia megaloblástica, que el BCM era mayor a 110? Entonces, en la megaloblástica había un defecto en la síntesis del DNA por falta de timina. En estas también hay defecto de síntesis de DNA por otras situaciones. Entonces, puedo tener un poquito macrocíticos los glóbulos rojos. Entonces, siempre que tenemos glóbulos rojos macrocíticos, siempre la causa es defectos en la síntesis del DNA de la célula. Entonces, el DNA no se puede replicar para que la célula se divida, pero sí puede formar la célula otras proteínas. Por ejemplo, en glóbulos rojos puede formar hemoglobina, entonces la célula crece, pero no se avanza a dividir. Entonces, ahí tenemos un poquito de macrocitosis. Entonces, en este caso, la leucemia mielomonocítica crónica a veces son secundarias a neoplasias mielodisplásicas que nos dan esta patología, con glóbulos rojos un poco macrocíticos. La trombocitopenia se puede presentar en un 60% con plaquetas grandes también aquí. Entonces, aquí hay displasia de alteración en el tamaño de las plaquetas, porque esta mielomono se puede presentar secundaria a neoplasias mielodisplásticas y también formas hipergranulares. Entonces, en toda la anemia macrocítica tenemos que hacer B12 y ácido fólico. Si aquí la B12 y ácido fólico es normal y encuentro blastos, entonces ahí ya vamos más para una mielomono. ¿Sí? Menos del 5% de blastos en sangre periférica. Entonces, cuando hay en sangre periférica no hay criterio para decir es aguda o crónica. En médula ósea, si dijimos que más de 20% de blastos en médula ósea, ya es una leucemia aguda. Y esto es más una enzima de los glóbulos blancos. Entonces, la B2 y el ácido úrico pueden estar normales o elevados. Generalmente normales, pero si yo tengo leucocitos altos que ya estén por unos 2-3 meses, la B12 más bien me va a salir elevada. Sí, aquí va a salir elevada. Puede haber hipergamaglobulinemia en más del 50% de pacientes, es decir, ya tengo alteración de las proteínas. La médula ósea va a estar hipercelular con mielocitos inmaduros y anormales. Entonces por eso se llama mielomono, porque tengo tanto sirimieloide como monocitoide. Entonces aquí tengo dos líneas celulares, mieloide y monocitoide. Por eso se llama mielomono. ¿Cuál es la etiología de la leucemia mielomonocítica crónica? La causa desconocida, pueden afectar factores hereditarios, factores inmunológicos. Se ha visto una mayor incidencia en pacientes que tienen lupus, que tienen inmunodeficiencias. Y factores genéticos son alteraciones cromosómicas en el 50% de los casos. La más frecuente es la trisomía del 12, es decir, vamos a tener 3 cromosomas 12, y ganancia en el brazo largo del cromosoma 14, ¿sí? Ganancia. Ahora vamos a ver otra leucemia, la leucemia linfática crónica. Entonces hemos visto dos leucemias. La leucemia mieloide crónica, que se refiere con el cromosoma Filadelfia, con la fracción molecular BCR-ABL, y la mielomono, que se presenta más frecuente en pacientes de edad avanzada y que ya tienen otra patología de base, como por ejemplo las neoplasias mielodisplásicas. Ahora vamos a ver la leucemia linfática crónica. Dijimos que las mieloides es más frecuente en el adulto y las linfáticas o linfocíticas agudas más frecuente en niños. Entonces, las mieloblásticas agudas más frecuente en adultos y las linfoblásticas agudas más frecuente en niños. Ahora vamos a ver otra crónica, leucemia linfocítica crónica. Entonces, esto se refiere a los linfocitos, como el nombre lo dice, linfocítica crónica. Entonces, dijimos que en las crónicas vamos a ver células
maduras, ya las células que van a sangre periférica. En cambio, en la linfoblástica vamos a ver blastos en la aguda. Esta es una crónica también. Entonces, vamos a ver la leucemia linfocítica crónica. Es una proliferación clonal y aquí hay acumulación de linfocitos inmunoincompetentes. Son unos linfocitos, ¿se acuerdan que les decía que los linfocitos B producen inmunoglobulinas y son los que nos defienden contra las infecciones? Pero estos linfocitos perdieron su capacidad de producir anticuerpos. Por eso decimos que es una proliferación clonal y acumulación de linfocitos inmunoincompetentes, de pequeño tamaño, de aspecto maduro, o sea, la morfología es normal de estos linfocitos. Y el fenotipo puede ser, ya dijimos, B o T. Dijimos que cuando es una leucemia T, el marcador principal es el CD3. Y cuando es una B, el marcador principal es el CD19, CD20. Esto vamos a ver en sangre periférica. Entonces, por eso se llama linfocítica crónica. Son linfocitos de aspecto maduro. Y el fenotipo puede ser una leucemia linfática crónica B o una leucemia linfática crónica T. La B es de menor pronóstico que la T, de mejor pronóstico que la T. Ya esta linfática crónica es más frecuente en personas adultas, mayores de 50 años. Entonces, si viene, por ejemplo, un paciente de 50, 60, 70, 80 años, dice, doctor, tengo ganglios en el cuello, por ejemplo, tiene ganglios en el cuello, tiene ganglios axilares, le hacemos un examen y nos sale linfocitosis. ¿Se acuerda que en los linfos lo normal es de 1000 a 3000? Entonces aquí pueden tener más de 5000 linfocitos en valor absoluto, pero que este se mantenga siquiera por 3 meses y sin causa, descartando causa viral, porque los linfocitos también suben en causa viral. Pero en viral tenemos linfocitos reactivos. Estos son, en cambio, de aspecto maduro, son linfocitos de morfología conservada. La frecuencia es más frecuente en varones que en mujeres. Y aquí tenemos la morfología de los linfocitos, miren. Son linfocitos de morfología conservada. Entonces tengo linfocitosis en el frotis. Ahora, la anemia, la trombocitopenia depende de la infiltración que esté en médula. Entonces, ¿qué pasa con estos linfocitos? A la célula madre tiene una mutación en donde prolifera hasta etapa de linfocitos. Pero ¿qué pasa con estos linfocitos? No tienen una apoptosis. La apoptosis es la muerte celular con destrucción del DNA. Entonces estos son longevos, son linfocitos que viven eternamente. Entonces la médula sigue produciendo, no tienen un mecanismo de retroalimentación, es decir, si ya tengo linfocitos aquí bastantes en un paciente normal, le dice a las células madre, ¿saben qué? Ya no se producen, ya estamos suficientes. Pero aquí en esta patología, en la linfática crónica, estos linfocitos no se mueren y la célula sigue produciendo, independientemente del número que tengamos en médula ósea o en sangre periférica. Entonces aquí vamos a tener una linfocitosis mantenida. Ya la anemia o trombocitopenia depende del grado de infiltración en médula. Entonces son linfocitos longevos que se van acumulando. Miren, aquí, por ejemplo, si tengo plaquetas, aquí hay una, aquí hay otrita, aquí hay otra y acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo linfocitosis, pero no tengo disminución de plaquetas. Entonces, cuando hay disminución ya de plaquetas o hay anemia, ahí se trata a los pacientes. Ya vamos a ir abriendo los criterios. Entonces, la etiología de la leucemia linfática crónica es desconocida. Hay una relación con familiares de primer grado que han tenido leucemia linfática crónica y también existe relación con exposición a radiaciones ionizantes. Entonces, es importante, las radiaciones ionizantes, el DNA es muy sensible a estas radiaciones, entonces puede sufrir mutaciones. Esta leucemia linfática crónica más se ha visto en personas, por ejemplo, que están expuestos a rayos X, personal que trabaja en rayos X y no se pone el mandil de protección. Entonces se ha visto más frecuente. Y es más frecuente en Estados Unidos y en Asia principalmente. Pero acá yo, por ejemplo, he visto unos 3 casos o 4 de leucemia linfática crónica. No es tan frecuente acá en nuestra ciudad. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la leucemia linfática crónica? Entonces, acuérdense, linfática es que tengo un paciente de mayor edad, linfática crónica con adenopatías generalmente. Y puede tener alteraciones cromosómicas y genéticas. Las alteraciones cromosómicas más frecuentes son ganancias o pérdidas en el brazo largo en esta posición, en la 13, en la 14, en un 50%. Alteraciones en el 11, en el 23, en el 18%. Alteraciones en el brazo largo en estas posiciones.
del 12, del 17, del 6 y alteraciones genéticas, entonces vamos a tener el gen BCL1. Este BCL es como una proteína que está en la célula y que le dice tienes que dividirte, tienes que dividirte, tienes que dividirte. Entonces el BCL1, el BCL2 y el BCL3 son genes de replicación celular, estas proteínas aquí. Entonces hay alteraciones en estos genes. ¿Y cuáles son las características del linfocito en la leucemia linfática crónica? El linfocito B generalmente son células CD5 positivas, poseen inmunoglobulinas de superficie. Dijimos que los linfocitos producen inmunoglobulinas, entonces tienen estas inmunoglobulinas, IgM o IgD. Y los antígenos de superficie de las células de los linfocitos HLA-DR, que viene de una célula madre, CD19, CD20, CD21, CD23, CD24. Y mutaciones somáticas en los genes de las inmunoglobulinas. También tienen mutaciones, por eso que la inmunidad está alterada aquí. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones de la inmunidad de la leucemia linfática crónica? Hipogamaglobulinemia. Entonces, tenemos disminución de gamma globulinas, que puede ser multifactorial por alteración funcional de las células B, que son las que producen los anticuerpos, invasión masiva de la médula ósea, entonces ya llena la médula ósea e inhibe la diferenciación y proliferación del resto de células. Tiene una actividad supresora de las células natural killer. Las natural killers son las asesinas naturales que matan células neoplásicas y matan células infectadas con virus. Entonces tienen actividad supresora de las células natural killer, que estas son células T. Hay alteración también de otros linfocitos T que pueden incrementarse y hay alteración del coeficiente CD4-CD8. Entonces el CD4 son linfocitos T colaboradores. Ayudan a los macrófagos, por ejemplo, a la fagocitosis, ayudan a los macrófagos a unir el fagosoma con el lisosoma y a que hagan su buena fagocitosis. Estos son CD4 ayudadores. Y el CD8 son los citotóxicos, destruyen células malignas o células infectadas con virus. Entonces, hay también secreción de citocinas por los linfocitos B neoplásicos, es decir, nos va a producir un cuadro un poco inflamatorio por estas citocinas que produce. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de la leucemia linfática crónica? Generalmente son pacientes asintomáticos. Como es una crónica, son células maduras. Puede haber anemia cuando ya la médula se llena de estos linfocitos, aparición de adenopatías o infecciones a repetición, porque son linfocitos que no me están haciendo su función, que es la inmunidad, producir anticuerpos para defendernos de infecciones. Entonces aquí, por ejemplo, yo tuve un paciente que llegó con neumonía, llegó a clínica, paciente de 67 años, llegó a clínica con neumonía y cuando le hacen los exámenes se percatan de que tiene linfocitos, vino con leucocitosis. Entonces le dan tratamiento, vino con fiebre, con tos, con disnea. Le dan antibióticos y se dan cuenta que no disminuyen las células. Entonces me hacen interconsulta. Cuando voy a ver al paciente, en realidad la célula que estaba alta eran los linfocitos. Tenía 15.000 linfocitos en valor absoluto. Tenía una ligera anemia de 11, que prácticamente para esa edad no estaba tan baja. Y tenía plaquetas de 160.000, me parece que era. Entonces no tenía tanta pancitopenia, pero sí tenía linfocitosis. Entonces le hice el frotis y eran unos linfocitos de morfología conservada. Tenía sombras de Gumbrich, que también se ven, les voy a indicar las fotos. Y el paciente le completaron los antibióticos y no le bajaron los linfocitos. Después lo citamos que venga en un mes para control y en un mes seguía con linfocitosis. No tenía ningún virus, se le hizo todas las pruebas virales, estaba negativo. Y se le hizo en una tercera ocasión, seguía con linfocitosis. Después le subieron a 23.000. Y después este paciente se perdió. Y vino como a los 2 años. Es una crónica, es de crecimiento lento. Como son linfocitos que no mueren, no tienen una dosis buena, entonces son linfocitos longevos. Van acumulándose y acumulándose poco a poco. Entonces después vino como a los 2 años este paciente. Y ahí sí ya vino con 40.000 linfocitos. Miren que nunca bajaron. Y no tenía todavía anemia y trombocitopenia, y ya tenía ganglios a nivel del cuello. Entonces, los linfocitos se pueden ir acumulando en los ganglios, en el vaso, en el hígado. Nos puede dar hepatomegalia. Entonces, ya vamos a ver después a qué paciente se trata. A este paciente se los deja sin tratamiento, porque no, esos linfocitos hasta que depende
del tiempo de duplicación de los linfocitos. Si no se duplican tan frecuentemente, voy a mantener así 2, 3, 4, 5, 6 años, 8 años al paciente sin ningún tratamiento, ya vamos a ir viendo después. Entonces pueden presentar hepatomegalia, infiltrados linfoides también en piel, la leucemia cutis que dicen los dermatólogos. Pueden infiltrar riñón, glándulas lacrimales, salivales y pulmón. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la linfática crónica? El diagnóstico se hace con que tenga el paciente una linfocitosis mantenida mayor a 10.000, valor absoluto. Morfología típica, menos de 10%, solamente células de aspecto inmaduro. Es decir, aquí podemos ver prolinfocitos, que son una etapa antes del linfocito. Prolinfocitos en menos de 10% de células, es decir, poquitas, la mayoría, el 90% son linfocitos de morfología conservada. Y el fenotipo compatible con leucemia linfática crónica, es decir, CD19, CD20. La infiltración de médula tiene que estar mayor al 30%. Entonces, aquí es diferente la infiltración de médula. Por ejemplo, en las leucemias agudas decimos 20% de blastos, mayor al 20%. Pero aquí en este caso un poco más. Tiene que estar 30% de linfocitos de morfología conservada. Y la biopsia medular también que tenga linfocitosis y esté compatible con leucemia linfática crónica. En cuanto al laboratorio, linfocitos mayor al 75% o mayor a 15.000. Otros autores nos dan un rango menos, mayor a 10.000. Entonces, si tengo mayor a 10.000, cualquier valor. Y citomorfológicamente, es decir, lo que yo veo al microscopio, sean linfocitos de aspecto normal. Pero estos linfocitos tienen una gran fragilidad. Al hacer el frotis se rompen los linfocitos y los núcleos quedan como sombras de Gumbrich. Esas son las sombras de Gumbrich. Son los núcleos del linfocito que se rompió y da el aspecto de sombra. Entonces, como dijimos que tiene la autoinmunidad alterada, el 20% de pacientes pueden presentar una CUMS positiva en 8% de los casos. Entonces aquí nos puede dar una anemia hemolítica, nos puede dar con CUMS positiva. Y si hay anemia hemolítica ahí, en esos casos ya se trata al paciente. Y trombocitopenia autoinmune también puede ser tanto por infiltración de médula o por anticuerpos antiplaquetarios. Entonces, como está su sistema inmune alterado, nos puede dar una CUMS positiva, nos puede dar una anemia hemolítica o nos puede dar una púrpura trombocitopénica inmunológica. Entonces, este es el frotis de la leucemia linfática crónica. Linfocitos de contorno nuclear son redondos. La cromatina no hay tanta diferencia con un linfocito normal, es decir, son linfocitos de morfología conservada. Aquí no vemos blastos, son linfocitos. El médula ósea tiene que estar mayor al 30%. Y estas son las sombras de Gumbrich. Son linfocitos muy frágiles que al hacer el frotis se rompe este linfocito y nos da esta sombra, que se la llama sombra de Gumbrich. ¿Sí? Así como está aquí. Y esto es en médula ósea. Tengo muchos linfocitos, tiene que ser mayor al 30%. ¿Sí? Y ya subo. Media horita subo. Pero les pueden poner las mismas indicaciones, porque la señora de la púrpura ya va a 3, no que ya no ha subido. De 6.800, sí. No, ya no. Ayer se le puso. Ya no. Hay que esperar que poco a poco vaya subiendo. Ajá, ya sí. Ya. A ella sí creo. Bueno, ya subo para pedirle sangre. A ella sí hay que pasarle sangre. Ajá, ya subo en media horita, ¿sí? Ya, dale. Entonces esto vemos en médula ósea, mayor al 30% linfocitos de morfología conservada. Mira, aquí no hay blastos, la cromatina es bien compacta. Es decir, son linfocitos de morfología conservada. Aquí tengo otra sombra de Gumbrich, que son linfocitos que se rompen, son muy frágiles. Entonces, la anemia en estos pacientes es normocítica, normocrónica, hipogamaglobulinemia el 20-60, el ácido úrico, la LDH, la beta-2 micro. Estos son marcadores de todas las leucemias, tanto agudas como crónicas, tanto linfáticas como mieloides. Entonces, el ácido úrico puede estar subido en los dos tipos de leucemias, tanto en la mielo como en la linfo. La LDH también, porque esto nos indica daño, rotura de las células, que son muy frágiles. Y la beta-2 micro es más específica ya para linfoproliferativos, esta beta-2 microglobulina. Entonces, en toda patología hematológica siempre vamos a pedir ácido úrico LDH en leucemias en donde tengo células altas. Y la beta-2 micro es marcador más de linfomas y de leucemias linfáticas. Sí, la beta-2 micro. Y la bilirrubina puede estar elevada a expensas de la indirecta cuando tengo un anticuerpo, cuando tengo anemia hemolítica, por ejemplo.
Y las alteraciones genéticas se las puede hacer por una citogenética convencional o por una citogenética por FISH, que es la hibridación in situ fluorescente. Y el aspirado de médula ósea vamos a encontrar infiltración de linfocitos mayor al 30%. La biopsia de médula ósea va a estar infiltrada de diferente forma. Entonces, la biopsia se parece a la infiltración que nos hacen los linfomas, ¿sí? Porque es una linfática que viene de los linfocitos. Los linfomas también vienen de los linfocitos. Entonces, aquí la infiltración de médula I nos van a dar la característica que tiene la infiltración, que puede ser intersticial en un 33%, nodular, infiltración nodular, es decir, forma nódulos en un 10%, mixto, que es intersticial y nodular en un 25%, y difuso, que es de peor pronóstico, en un 25%. Entonces, cuando hacemos médula, tienen que darnos el tipo de infiltración que tengan estas células, intersticial, nodular, mixto o difuso. En el ganglio linfático hay infiltrado difuso de linfocitos pequeños con patrones difusos, pseudofolicular y tumoral. Entonces, aquí también se puede hacer una biopsia de ganglio. Pero más la vemos en pacientes, por ejemplo, un paciente que venga de 70 años que dice tengo ganglios en el cuello, le hago un frotis, veo sombras de Gumprecht, es más seguro que sea una linfática crónica. Entonces ahí no vamos a hacer el ganglio, pero a veces se puede confundir con un linfoma. Y en el linfoma, cuando hacemos biopsia y es una linfoblástica, hay también linfocitos pequeños, patrón difuso, folicular y tumoral. Entonces ahí tenemos que hacer el aspirado medular, la biopsia. Entonces aquí tenemos en sangre periférica y en médula ósea nuevamente linfocitos circulantes de aspecto maduro. Y aquí tenemos esta sombra de Gumprecht, esta sombra de Gumprecht. Y en médula ósea también linfocitos, que son todos estos más negritos que tienen un solo núcleo. Son todos linfocitos. Entonces tiene que ser mayor al 30% de linfocitos. Ahí sí te lo dije. ¿Tiene hojitas de evolución que necesita? Sí. ¿Qué tiene? Sí. ¿Sientes para tener más? No, sí tengo. Ya. Ya, listo, gracias. La pacientita le mande. Ya debe venir. Ya, entonces aquí tenemos el patrón de infiltración en la biopsia, que este patrón lo podemos ver también en cualquier linfoma. Patrón de infiltración intersticial aquí y difuso a la derecha. Entonces, patrón intersticial, todas las células intersticiales respeta el tejido graso y el patrón difuso ya no tenemos tejido graso, desapareció, está todo infiltrado difusamente. Y aquí a la izquierda este patrón mixto, es decir, intersticial todavía tiene células adiposas y nodular. Entonces, un patrón de infiltración mixto. Y nodular más intersticial acá, que tiene nódulos. Ya, en cuanto al pronóstico, entonces aquí sí vamos a hacer la estadificación para ver el pronóstico. Entonces, para estimar la severidad y el pronóstico, al momento del diagnóstico se debe definir el estadio clínico de Ray y de Binet. Entonces, aquí tenemos dos clasificaciones de estos dos autores, Ray y Binet. Los que toman en cuenta ellos: el grado de infiltración de médula ósea, el tiempo de duplicación de linfocitos. Es decir, si en un año me duplica o me triplica los linfocitos, ya tengo que tener muy en cuenta esto. El número de prolinfocitos en sangre periférica y las alteraciones citogenéticas. Entonces aquí tenemos la clasificación de Ray y de Binet. Entonces Ray la clasifica de estadio 0 a estadio 4 y Binet en estadio A, B y C. Entonces son similares. En el estadio 0, Ray nos dice que mayor a 15.000 linfocitos, descartando cualquier causa viral y que sean linfocitos mantenidos siquiera por 3 meses. Infiltración de médula ósea, 40% linfocitos en médula. Es decir, el estadio 0 solo tengo linfocitosis y médula mayor al 40%, nos dan acá, los autores dicen mayor al 30%. Ya, linfocitos de morfología conservada. Entonces, aquí solamente linfocitosis, tanto en sangre periférica como en médula ósea, Ray nos dice estadio 0. El estadio 1 es con esto mismo, pero con adenopatías. El estadio 2 tiene linfocitosis en sangre y en médula y más cualquier organomegalia, hépato o espleno. Entonces aquí ya los linfocitos se fueron a los ganglios, aquí los linfocitos ya se fueron a los órganos. Entonces, este es el estadio 2. El estadio 3 ya infiltró médula de tal manera que nos da anemia. Infiltró médula e inhibe a las células hematopoyéticas normales. Nos da anemia que puede ser menor a 11 y nos da ya esto de acá,
adenopatías o hepatoesplénico. Entonces, en el estadio 3 ya está más grave el paciente. Ahí ya hay anemia. Y en el estadio 4 hay trombocitopenia. Todo lo de acá, más trombocitopenia. Entonces, el estadio que se trata es el 3 y el 4. Ya cuando tengo anemia y tengo plaquetas bajas, porque aquí ya el paciente, si siguen bajando las plaquetas, me va a producir eventos hemorrágicos, se puede morir por hemorragia. O aquí en anemia el paciente se puede desmayar, se puede caer, se puede sufrir un trauma físico, lo que sea. Entonces, anemia en el estadio 3 y 4 se trata a los pacientes. En estos estadios no, excepto que tengo un vaso muy grande. Y la estadificación de Binet, en cambio, él toma en cuenta más los ganglios. Paciente con menos de 3 o más áreas linfoides comprometidas es estadio A. El estadio B todavía no tiene anemia ni trombocitopenia, pero ya tiene más de 3 áreas linfoides comprometidas. Y el estadio C, que es el más grave, ya tiene anemia, igual que el 3 de Ray, ya tiene anemia y ya tiene trombocitopenia. Entonces, el estadio que se trata en Binet es el C, que corresponde al 3 y 4 de Ray. ¿Sí? Entonces, ya cuando el paciente anemia y trombocitopenia, ahí se va a tratar. Entonces, aquí tenemos el pronóstico. En el estadio clínico de Ray, en la leucemia linfática crónica. En el estadio 0 dijimos linfocitosis en sangre periférica y la médula mayor al 40% de linfocitos, la sobrevida es de 10 años. Entonces, por eso es que no tratamos. Como es crónica, tengo linfocitos de aspecto maduro, son linfocitos longevos que la médula los sigue produciendo, pero se siguen acumulando porque no se mueren. Entonces, la proliferación es lenta. Miren que cuando solo hay linfocitos, solo hay que observarlo al paciente. Hay que observarlo en estadio 0, cuando tengo linfocitosis tanto en sangre como en médula. Cuando tiene linfocitosis más adenopatías, es decir, esos linfocitos ya aumentaron en número y nos van a infiltrar ganglios, ya la sobrevida es 7 años. Aquí también hay que observar al paciente, porque la quimioterapia es un poco tóxica y pacientes de más edad a veces no toleran quimios. Cuando tengo ya el estadio 2 de Ray, linfocitosis más hepatomegalia o esplenomegalia, ya la sobrevida son 5 años. Cuando hay anemia, ya la sobrevida disminuye 2 años, y cuando hay trombocitopenia también disminuye 2 años. Entonces, tratamos a los pacientes que tienen estadio 3 o 4. Y los de Binet, en cambio, los criterios A, B y C. En el criterio A solo hay trombocitopenia, sobrevida 10 años y menos de 3 áreas linfoides. En el estadio B, anemia, trombocitopenia y 3 o más áreas linfoides, sobrevida 5 años. Y cuando hay anemia o trombocitopenia, ya sobrevida 2 años. Igual que acá, 2 años, anemia y trombocitopenia. Sí, entonces se tratan estadio de Ray, se trata el estadio 3 y 4, y en Binet el estadio 0. Pues, ¿cuáles son las complicaciones de la leucemia linfática crónica? Principalmente infecciones por agentes oportunistas, Pneumocystis carini, citomegalovirus, Legionella, Listeria, micobacterias atípicas, que principalmente atacan pulmones. Entonces son pacientes que vienen con neumonías generalmente. Fenómenos autoinmunes como una anemia hemolítica o como una púrpura autoinmune. La prueba de CUMS puede ser positiva y la inmunoglobulina que predomina es la IgG, es decir, son anticuerpos calientes. Y puede transformarse la enfermedad. Puede transformarse a una transformación prolinfocítica. Entonces, cuando ya tengo muchos prolinfos, ya es mucho de mal pronóstico. Los prolinfos son células más grandes, son linfocitos más grandes y el núcleo lo tienen como algo como forma de corazón. Son células muy grandes. Se puede ver aquí algún nucleolo. Entonces, cuando es una transformación prolinfocito se llama síndrome de Richter. Aquí está el nombre, síndrome de Richter, que se puede presentar en un 15 al 30% de los pacientes. Y también pueden presentar estos pacientes segundas neoplasias. Es decir, puedo tener otra mutación a nivel de otro tipo celular. También pueden presentar carcinoma de piel, tubo digestivo, pulmón, enfermedad de Hodgkin, leucemia mieloide crónica, policitemia vera, leucemia mieloblástica aguda, tricoleucemia o trombocitemia esencial. Miren que se pueden transformar en cualquiera de estas. Y aquí tenemos el síndrome de Richter, que son prolinfocitos, que son estas células muy grandes. Acá ya son linfocitos grandes. Entonces, ya ven el morfológico, células muy grandes que pueden ser los prolinfocitos. Entonces, esta es ya una transformación al síndrome de Richter. Entonces, ahí ya se trata el paciente. Entonces, el tratamiento de la leucemia linfática crónica es conservador.
Se puede usar quimioterapia, radioterapia, cuando tengo el vaso muy grande, por ejemplo, se puede hacer una radioterapia para disminuir tamaño. Se puede hacer esplenectomía también. Se puede dar inmunoglobulinas, como está comprometido su sistema inmune, con esto puede ayudar a disminuir los procesos infecciosos. A veces vienen con neumonías cada mes, cada 2 meses, entonces se puede dar inmunoglobulinas. Y como tratamiento definitivo, trasplante de precursores hematopoyéticos. Entonces el tratamiento lo hacemos ya cuando tenemos síntomas generales, es decir, ya está pálido el paciente, no avanza a caminar, tiene dificultad para sus tareas, entonces ya ahí tiene astenia, que es sintomatología del síndrome anémico, existencia de adenopatías o esplenomegalia, infecciones a repetición, descenso paulatino de hemoglobinoplaquetas, es decir, estadio 3 o 4 de RAI o C de Binet, anemia hemolítica autoinmune. Entonces, esta también se puede tratar con corticoides y esperar la quimio. Y cuando el tiempo de duplicación de los linfocitos es rápido, menor a 12 meses. Es decir, por ejemplo, yo tengo hoy día 40.000 linfocitos y en 3 meses me sube a 100.000. Entonces, es una duplicación rápida, menor de 12 meses. El tratamiento actualmente se acepta que la progresión de la enfermedad está relacionada con la aparición o no del marcador CD38 en el inmunofenotipo. Entonces tengo que hacer inmunofenotipo por citometría también para ver diferentes marcaciones. Entonces, de acuerdo a las recomendaciones actuales, el inicio del tratamiento debería plantearse por síntomas generales, fallo medular, es decir, ya nos va a dar anemia o trombocitopenia, adenomegalias en progresión, esplenomegalia tumoral mayor al 6 por 6 centímetros, citopenias inmunes, es decir, que tenga una CUM positiva, que sean refractarias a corticoides, entonces ahí ya tratamos. Acortamiento del tiempo de duplicación de linfocitos menor a 12 meses. Y la hipogamaglobulinemia, la presencia de un componente monoclonal o linfocitosis elevada estable, generalmente de 70 a 106 mil linfocitos. Entonces, este valor muy alto no constituye hasta el presente justificación para iniciar la terapia específica. Por ejemplo, si llegó a 70.000 en 8 años y no tengo todavía infiltración de médula, infiltración de médula muy infiltrada que todavía no me da ni trombocitopenia, entonces esto no justifica la terapia específica, sino cuando ya tengo infiltración, anemia o trombocitopenia, más de 3 áreas linfoides comprometidas. Y ahora vamos a ver la leucemia de células peludas. La leucemia de células peludas o tricoleucemia es una entidad patológica clasificada dentro del grupo de los síndromes linfoproliferativos crónicos, igual que la linfática crónica, que es el linfoproliferativo crónico, de células B maduras. Se presenta en adultos, predominan varones CITA1 y aquí son pacientes más jóvenes. Leucemia de células peludas son pacientes más jóvenes, 54 años. La incidencia es de 3 casos por millón de habitantes, con un total representa el 2% de todas las leucemias. ¿Cuál es la clínica? Curso clínico indolente, prolongado. Se presenta con citopenias moderadas a severas, anemias, infecciones y hemorragias. Presentan esplenomegalia en casi 80%, hepatomegalia en 40% y adenopatías periféricas mayores a 2 centímetros en solo 2 a 10% de pacientes. Entonces aquí lo que vamos a ver es lo que nos da el diagnóstico es el morfológico. Entonces, en la linfática crónica, por ejemplo, veo linfocitos de aspecto maduro, de morfología conservada. En cambio, en las células peludas voy a ver estas células peludas, que son células desflecadas, ya vamos a ver la morfología. Entonces acá, por ejemplo, tuvimos un solo paciente, bueno, he tenido unos 5 pacientes con leucemia de células peludas. El último que tuvimos era un paciente de 45 años, era un paciente joven, que vino porque tenía unas 12 quimosis en abdomen y se notó un poquito pálido nada más. Entonces vino acá, en realidad se le hizo un eco, era el vaso palpable. Entonces a veces solo tienen esplenomegalia. Vaso palpable no era muy grande, no tenía dolor tampoco ahí, pero él presentaba linfocitosis. Creo que tuvo 8.000 linfocitos, pero cuando le vamos a hacer el morfológico eran células peludas. Y este paciente se fue a Solca. Cuando hicimos la médula tenía 80% de infiltración de estas células peludas. Él se fue a Solca a hacerse quimio. Estaba bien el paciente, tenía 45 años. Pero él había leído, no sé, era un paciente instruido. Entonces él
ya estaba en remisión completa, tenía buena cantidad de linfocitos, ya llegaron a 2.800 de linfos, estaba todo bien, no tenía anemia, no tenía trombocitopenia, esas manchitas de equimosis que tenía en el abdomen se quitaron y andaba bien el paciente. Pero él quería hacerse trasplante de médula ósea como un tratamiento curativo. Entonces lo mandaron a Guayaquil y ya tenía remisión citogenética, creo que tenía 0. Tenía 1.2 de células en la enfermedad mínima residual. Tenía 1.2 de células malignas todavía. Pero él quería, entonces lo mandaron a Guayaquil de Solca, yo tuve que hacerle la transferencia a Guayaquil para que le hagan trasplante. Entonces él se moría por el trasplante. Se fue a Guayaquil a hacerse el trasplante y en Guayaquil le dijeron, no, tiene todavía 1.2 de enfermedad mínima residual. Y la enfermedad mínima residual tiene que ser 0.00 y ahí cualquier número, 0.001, 0.004 de enfermedad mínima residual. Es decir, que ya no tenga blastos, que no tenga, digamos, estos linfocitos estas células peludas en la médula, entonces ahí le hacen el trasplante. Entonces él se regresó acá a Solca a que le hagan otra quimio más agresiva. Entonces le hicieron una quimio súper más agresiva con la finalidad de que se haga el trasplante y el paciente falleció. Miren que si él se hubiera aguantado ahí en remisión hematológica nada más, no remisión citogenética, tal vez estuviera vivo todavía este paciente. Pero miren, a veces los pacientes mismos exigen el porcentaje de mortalidad del trasplante de médula ósea es del 40%, en un paciente joven. En un paciente de mayor edad a veces no tolera. Ahora ya hay anticuerpos monoclonales incluso para este tipo de leucemia. Entonces aquí este paciente fue una leucemia de células peludas. Los pocos pacientes se presentan asintomáticos en el momento del diagnóstico o acompañados de otras enfermedades. ¿Cuál es el laboratorio? Pancitopenia. Entonces este paciente, por ejemplo, que les comento, venía con 1.800 de neutrófilos. Sí tenía un poquito de anemia con 11 de hemoglobina y las plaquetas le llegaban a 80.000. No era un caso tan grave, por eso son estas crónicas. Entonces esta leucemia de células peludas o tricoleucemia se puede presentar con pancitopenia. La anemia es normocítica, normocrónica en el 85%, trombocitopenia en el 80% y neutropenia en el 75%. En el frotis de sangre periférica vamos a ver linfocitos grandes con núcleo moderadamente grande, citoplasma azul claro vaculado y con proyecciones o pelos. En el aspirado de la médula ósea, a veces la médula se fibrosa aquí. Se producen muchas fibras de reticulina, la médula se fibrosa y cuando hacemos un aspirado a veces no podemos aspirar, entonces ahí hay que hacer biopsia. Igual para ver el patrón de infiltración. En un aspirado de médula solamente sacamos sangre del huesito y hacemos extendidos. En cambio, cuando hacemos una biopsia, sacamos un cilindro de hueso. A ese cilindro lo procesan en patología, hacen cortes y ahí pueden ver toda la anatomía de la médula ósea. Ahí pueden ver el patrón de infiltración intersticial nodular también, igual que en la linfática. Y la biopsia puede ser normo o puede ser hipercelular y presenta patrón de infiltración igual intersticial, multifocal, en parches o difusos de células linfocíticas de aspecto característico. Entonces el patrón de infiltración ya nos va a dar la patología, la biopsia de médula ósea. Y estas son las células que vemos. Si se acuerdan, en la leucemia linfática crónica eran linfocitos pequeños, poco citoplasma, pero no tenían estas proyecciones o pelos. Entonces es una tricoleucemia o leucemia de células peludas. Aparenta como vellitos acá, hay algunas que aparentan como huevo frito, tienen bastante citoplasma y el citoplasma es desflecado. Esto se presenta porque el citoplasma se contrae el citoplasma y deja ver estos como pelitos acá. Acá también tenemos más. Entonces estos son los tricoleucocitos que nos da la característica morfológica que nos dice es una leucemia de células peludas, o es una tricoleucemia o es una Hairy cell también se le llama. Y aquí tenemos más linfocitos. Miren, este es grande, citoplasma abundante, núcleo grande, citoplasma desflecado. Igual acá. Entonces el diagnóstico nos da el morfológico y también el inmunofenotipo. Entonces, ¿cuál es la tinción? Aquí tenemos una tinción específica para la tricoleucemia. Es la FARC, que es la fosfatasa ácida resistente al tartrato. Esta tinción citoquímica se hace una plaquita y se colorea con esta técnica de fosfatasa ácida. Entonces se van a colorear estas células. Esto ya es un inmunomarcaje
o una marcación con estos anticuerpos. Estas son tinciones citoquímicas también. Mieloperoxidas y sudor negro negativo son positivas al PAS, el ácido periódico de Schiff, que nos colorea glucosa principalmente en las células. Y la fosfatasa alcalina leucocitaria, que también es una tinción citoquímica que se hace en los leucocitos, aquí va a estar alta. Y el estudio del inmunofenotipo, entonces aquí también pedimos inmunofenotipo por citometría de flujo. ¿Y cuáles son las células específicas? CD19, CD20, 22, 24, 25, CD11. ¿Y cuál es la clasificación de la tricoleucemia? Hay una variante prolinfocítica, que son prolinfocitos, son también células grandes, y estos cursan con esplenomegalia prominente. Las adenopatías son mínimas, pero con recuento elevado de glóbulos blancos, sin neutropenia ni monocitopenia. El aspecto morfológico de las células es intermedio entre leucemia de células peludas clásicas y la leucemia prolinfocítica. Entonces son variantes que podemos ver, como por ejemplo la prolinfocítica. La fosfatasa ácida resistente al tartrato es positiva y presenta negatividad para estos marcadores. Pues también podemos tener una tricoleucemia variante blástica. Se presenta en pacientes ancianos con células neoplásicas B con prolongaciones y vellosidad. Aquí ya tenemos tipo blastos, ¿sí? Ya como que se está transformando en una leucemia aguda. Presenta adenopatías prominentes y las células presentan gránulos citoplasmáticos con eritrofagocitosis. Eritrofagocitosis es decir que estas células están fagocitando glóbulos rojos. La fosfatasa ácida resistente al tartrato también es positiva, entonces esta tinción citoquímica es específica. Y el inmunofenotipo. Y la transformación blástica de una clásica común con pérdida de los receptores para estos marcadores. Entonces va perdiendo estos marcadores. Tenemos una variante japonesa que se presenta en pacientes japoneses con recuento elevado de glóbulos blancos sin neutropenia. Y las proyecciones citoplasmáticas son menores. La fosfatasa ácida resistente al tartrato es menos positiva que en los casos occidentales clásicos. Y la variante japonesa es positiva CD11, CD20, CD22, pero negativa al CD25. Aquí tenemos otra leucemia de linfocitos grandes granulares. Esta generalmente nos puede presentar, cuando tenemos este tipo de leucemia, el paciente puede presentar aplasia pura de la serie roja. Es decir, estos linfocitos no se sabe por qué mecanismo inhiben la proliferación y diferenciación de la serie roja. Y vamos a ver aplasia medular, que es disminución de todas las células. En esta variante podemos ver aplasia pura de la serie roja. Entonces, la leucemia de linfocitos grandes granulares es un trastorno linfoproliferativo crónico también. Estas células, estos linfocitos grandes granulares, van a proliferar en sangre periférica y en médula ósea. Son linfocitos grandes con gránulos prominentes. Y el paciente generalmente tiene antecedente de artritis reumatoidea y puede tener esplenomegalia. Entonces son los linfocitos grandes granulares. Miren que el diagnóstico nos da el morfológico. En la leucemia linfática crónica, linfocitos de morfología conservada, sombras de tumor. En la leucemia de células peludas, las células que vimos con los tricoleucocitos, que son con prolongación. Y esta es la leucemia de linfocitos grandes granulares, que todas estas son crónicas. Es un linfocito, un solo núcleo, bastante citoplasma, pero tiene estos gránulos azurófilos que le da la característica. Entonces, estos linfocitos son linfocitos T. Generalmente son CD8, son T citotóxicos, son CD8 positivos. Entonces, ¿cuál es el laboratorio de la leucemia de linfocitos grandes granulares? Presencia de citopenias concomitante, puede haber anemia, neutropenia o trombocitopenia, es decir, pancitopenia. La linfocitosis es muy variable y generalmente no suele ser muy marcado, inferior a 20.000. Entonces también tenemos linfocitosis, pero la característica son estos linfocitos grandes granulares. Entonces el linfocito es de tamaño mediano o grande, con un núcleo de cromatina madura, generalmente excéntrico, cromatina densa y nucleolo no visible. El citoplasma es abundante, claro, y posee varios gránulos azurófilos. El diagnóstico es por proliferación linfocítica en médula ósea. Ya. Me espere un ratito, ¿ya? Ya lo llamo. Sí. Ya, entonces el fenotipo celular, esta puede ser T o NK. El fenotipo de la T, CD2, CD3, CD8, CD16 y CD57. Y la natural killer, CD2, 16,
CD8, 56 y 57. Y los síntomas y complicaciones están relacionadas con las citopenias periféricas. Entonces aquí tenemos un resumen de las leucemias, las agudas y las crónicas. En las agudas, entonces vamos a tener, dijimos que son blastos principalmente. Los glóbulos blancos tenemos muy altos, 80.000, 100.000, 150.000. En las crónicas pueden estar de moderadamente altos a altos. Pero aquí nos da el diagnóstico del morfológico. En las agudas vamos a ver blastos y en las crónicas vamos a ver células de morfología que no son blastos. Entonces podemos ver, por ejemplo, en la linfática crónica, linfocitos de morfología conservada. En la leucemia de células peludas o tricoleucemia, linfocitos tricoleucémicos, los que ya vimos. Y en la leucemia de linfocitos grandes granulares, esos otros linfocitos grandes granulares. En las agudas, anemia puede ser importante, en la crónica no tan importante. Las plaquetas en las agudas bajan muy rápidamente, entonces es la triada leucémica de las leucemias agudas. Leucocitosis, anemia y trombocitopenia. Es la triada leucémica generalmente. A veces podemos tener pancitopenias acá en las agudas también, pero médula ósea infiltrada de blastos. En las agudas la LDH y el ácido úrico suben mucho, dependiendo de la carga tumoral que tenga acá. Y en las crónicas puede estar ligeramente elevado a muy bajo. En cuanto a la esplenomegalia, en las agudas está ausente o leve y en las crónicas la esplenomegalia puede ser de moderada a importante. Y aquí tenemos unos pacientitos que les voy a leer. Les voy a leer yo, ¿sí? En glóbulos blancos, aquí por ejemplo tiene 125.000, miren que están súper altos, dijimos de 4 a 12.000. Linfocitos, de 1.000 a 3.000 tiene 13.000, monocitos tiene 3.000. Entonces cuando hay blastos, hay células grandes, los equipos los encasillan acá en monocitos. Entonces siempre que tenga monocitos hay que ir a ver el frotis. ¿Sí? Neutrófilos tiene 61.000. Entonces tiene todas las series altas, miren, linfocitosis, monocitosis, neutrofilia. Tiene anemia, tiene un BCM un poquito grande, no tanto como en la megaloblástica, que son verdaderas macrocitosis más de 110, normocrómicos. Y tiene plaquetas, vamos a ver acá, el volumen plaquetario está normal. Y dice aquí, déjeme nomás aquí, yo ya le paso. No, déjeme, yo ya le paso. Yo ya le paso. Ah, ya. Tengo una polla, lo dejo rapidito aquí. Ya, yo ya le paso. Ya. Ya miro un poco. Ya. Entonces aquí tenemos, miren, leucocitosis, anemia y tiene plaquetas 1.000.000. Entonces está alto. Entonces, ¿a qué les parece que corresponde a esto? Tengo todas las células altas. Tengo linfocitos, tengo neutrófilos, tengo monocitos. Sí tengo anemia, pero tengo trombocitosis. Entonces, esto dijimos que en los síndromes mieloproliferativos, en la leucemia mieloide crónica, por ejemplo, tenemos plaquetas altas. Y aquí tenemos el histograma de esta paciente, miren. ¿Se acuerda que les mostraba linfocitos? Tenían un color rosado, monocitos, verdecito, neutrófilos aquí tenían azul y los eosinófilos aquí tienen todo gris. En los histogramas cuando hay una leucemia se ve así todo gris. Entonces aquí, por ejemplo, tiene anemia, pero tengo, miren, neutrófilos, tengo linfocitos, tengo monocitos. Entonces aquí nos dice en el histograma neutrofilia, que están altos los neutrófilos, linfocitosis, monocitosis, basófilos, y también tiene, dice aquí blastos con un interrogante. Y aquí tengo un poquito de macrocitos. Y aquí tenemos otro paciente. Esto corresponde a leucemias mieloide crónicas. Entonces, en mieloide crónica, mire, 125.000, pero aquí no nos dice blast, nos dice a ver el frotis.
pero aquí en este paciente eran promielocitos, mielocitos, metamielocitos callados y segmentados, entonces correspondía a una leucemia mieloide crónica. Aquí tenemos otra mieloide crónica, blanco 102.000, ya con anemia, normocítica, normocrómica, aquí plaquetas bajas, y aquí neutrófilos 23.000, linfos 23, monocitos 49, y con anemia y plaquetopenia. Entonces, esta es otra pacientita, 130.000 pacientes, miren, de 75 años, 130.000 blancos, con linfocitos de 28.000, monocitos de 63, tiene 63.000 monocitos, tiene linfocitosis y neutrófilos también tiene 35.000. Entonces aquí hay que ver el frotis para que nos diga qué células son estas. Tiene también anemia, es normocítica, normocrómica la anemia, y tiene plaquetas, no las veo. Plaquetas 140.000, están un poco bajas. Entonces miren aquí ya se le ha visto el frotis, tiene eritroblastos, quiere decir que los glóbulos rojos dijeron no, en esta médula hay muchas células, aquí ya no quiero estar, me voy al hígado y al vaso a hacer hematopoietica y por eso tengo glóbulos rojos con núcleo aquí en sangre periférica, eso nos indica los eritroblastos. Entonces, miren, aquí tiene promielocitos 10%, tiene blastos 38%, entonces, ¿qué leucemia será, aguda o crónica? A ver, ¿quién quiere contestar esto? Sería aguda por los blastos. Exacto, es una leucemia aguda. Tiene mieloblastos, pero son de la serie mieloide, mieloblastos y tiene monoblastos. Entonces aquí puede ser una mielomonoblástica, porque tiene mieloblastos y tiene monoblásticos. Entonces puede ser una M4. La M3 es la promielocítica. La M4 es la mielomonoblástica, de la leucemia mieloide aguda. Entonces esta puede ser una M4, una mielomonoblástica. Tiene neutrófilos 5 y linfocitos 5. Y tiene plaquetas bajas, entonces aquí ya tiene la tríada leucémica también. Tiene leucocitosis, tiene anemia y tiene trombocitopenia, que es la tríada leucémica. Y aquí a ella le hemos hecho Sánchez-Log, es una paciente femenina. Creo que era mamá de una enfermera de Machala por ahí. Entonces miren la médula ósea. Serie roja no está produciendo, tiene poquitos acá. Serie blanca sí tengo, mieloblastos y monoblastos. Entonces puede ser una M4, una mielomonoblástica, ¿sí? Y serie linfoplasmocítica, linfopenia relativa, casi no tengo linfocitos. Y miren, la mieloblastos es predominio de blastos. Mieloblastos 21, monoblastos 31. Promielos tiene 31, mielocitos ya no tiene, aquí ya no se diferencian, mielo, metamielo, callados segmentados. Ya no se diferenciaron acá las etapas finales de maduración, que callados segmentados los podemos ver en sangre periférica y el resto de acá en médula ósea. Y estos de acá solo los vemos en médula ósea. Este es un aspirado de médula ósea. Pues aquí tenemos la continuación. Y como conclusión también aquí ponemos, se observa una gran hiperplasia de la serie mieloide con promielocitos. Aquí hemos visto unos promielos atípicos, entonces puede ser M3 o M4. La M3 es una promielocítica aguda y la M4 es la mielomono. Entonces es una mielomonoblástica porque tiene mielo y tiene monoblastos. Ya, entonces aquí dice promielocitos atípicos, variedad hipogranular que se puede confundir morfológicamente con blastos mieloides, por lo que es necesario realizar inmunofenotipo. ¿Por qué hay que realizar inmunofenotipo? Porque aquí se ven promielocitos. Entonces, para la leucemia promielocítica es un tratamiento específico, que es el ácido transretinoico. ¿Sí? El ácido holotransretinoico que se da vía oral, se da tabletas por vía oral. En cambio, en la mielomono es quimioterapia muy agresiva y los pacientes van mal, generalmente mueren. Entonces aquí, por eso pusimos es necesario realizar inmunofenotipo, porque veo también promielocitos, que aquí los promielos dice 31%. Que esta, si fuera solo esta y esto no sería, ya sería una M3, una promielocítica, y esta promielocítica también se mal pronóstico. Pero el tratamiento es específico para este, se hace con ácido holotransretinoico. Y si fuera una mielomonoblástica, se hace con quimioterapia convencional. Entonces, de todas maneras, pues, pusimos leucemia mieloide aguda, PAB M4, una mielomonocítica aguda.
¿sí? Entonces a ella sí se le hizo el inmunofenotipo, que lo tenemos aquí. Este es el inmunofenotipo, se mandó la médula a Cuenca. Entonces, como era un familiar que sí tenía posibilidades, se le mandó a este laboratorio. Entonces aquí dice, se receta muestra de médula ósea tomada en un tubo con ETA, que es un tubo lila. Al análisis macroscópico no se detectan presencia de coágulos, datos de hemolis, se concluye que la muestra es idónea para el estudio. Entonces aquí esto ponen en qué citómetro de flujo hicieron, qué paneles de reactivos utilizaron, y etcétera. Entonces aquí ven, aquí hacen el contagio celular y aquí está el inmunofenotipo. Aquí está el inmunofenotipo, toda esta inmunomarcación. Mire que uno se marea de ver todo esto. CD45 que decimos que son células provenientes de células madre. Mieloperoxidasa negativo, CD16, CD13, todita esta inmunomarcación que está aquí, pero ellos tienen que darnos el comentario. Entonces dice comentario. En la muestra de médula ósea se detectan dos subpoblaciones de células fenotípicamente aberrantes, con rasgos de diferenciación mieloide en ausencia de reactividad para antígenos asociados a la línea linfoide. O sea, es una mieloide, una mieloblástica. Desde el punto de vista fenotípico, la subpoblación 1 muestra rasgos característicos compatibles con compromiso madurativo en la línea monocítica. Monocítica celoadendrítica en relación a monocitos. Está presente en 22% del total celular. Y la subpoblación 2, entonces aquí tenemos una población de tipo monocitos. Y tenemos la subpoblación 2, que representa el 28%, y fenotípicamente es indiferenciada en la dispersión frontal y lateral de luz. Y evidencia, dicha población tiene aspecto de complejidad intermedio. Entonces aquí tiene dos subpoblaciones. Una indiferenciada, dice aquí. Se detecta mieloperoxidasa en la población de eosinófilos. En la población de granulocítico neutrófilos se observa un arresto madurativo en el estadio de promielos. Mire que también ve lo mismo que se ve en el morfológico. Hay un estadio de promielocitos. Y los remanentes de poblaciones celulares analizadas son normales. Entonces también tiene una población mieloide, monocitoide y promielos. Conclusión. Fenotipo compatible con leucemia mieloide aguda con células de estirpe granulocítica y monocítica. Entonces es una mielo mono. Granulocítica es la maduración mieloide o granulocítica. Entonces es una mielomono, entonces tiene que ir a quimioterapia convencional, no fue una M3, una promielo, a pesar de que sí tiene aquí población de promielocitos. A ver, ¿en dónde estaba la promielocitos? Aquí. Arresto madurativo en estadio de promielos. Entonces aquí dice fenotipo con leucemia mieloide aguda de células mielomono. Entonces es una mielomono que se correlaciona con el estudio de aquí, mielomono, mielomonocítica aguda. ¿Ya? Y también se le hizo el citogenético a esta paciente. Aquí está el citogenético. Entonces miren, cromosoma 1, cromosoma 2, 3, 4 y llegamos al 22 y 2X. Entonces un cariotipo 46 tiene 22 y 22, 44, los dos sexuales 46, 46XX, pero aquí hay inversión en el 16, aquí nos pusieron la flecha. Hay una inversión, entonces tiene una alteración citogenética aquí. Hay una inversión en el 16 y hay alteración en el brazo largo del 13 y del 22. Aquí, en el brazo largo del 13 y en el brazo largo del 22. Entonces, conclusión. Aquí está el cariotipo. Siempre nos dan el número de cromosomas, si es masculino o femenino, y después nos dan la alteración citogenética. Inversión del 16 y alteraciones en otros. Entonces, 46XX, en resumen, con alteración en el 16. Conclusión. Se procesa muestra de médula ósea en tubo con heparina. ¿Se acuerdan que les decía tubo tapa verde? Para citogenéticos y tubo tapa verde. Tomada y enviada a un médico tratante en la que se estudian 20 metafases con estudio de bandas GTG, guanina, timina, guanina, me he hecho las bandas. Se reconoce una clona celular patológica con inversión pericéntrica del cromosoma 16 sobre el 20% del material examinado. El 80% de metafases son citogenéticamente normales. Entonces hay una inversión del 16 que está aquí. Entonces aquí he traído un esquema de inversión.
Inversión es cuando esta parte, dijimos que aquí están las recetas para hacer proteínas, este DNA, que son ácidos nucleicos, adenina, timina, guanina, citosina, cada 3 pares de ácidos nucleicos es un codón, y cada codón codifica un aminoácido. Entonces aquí tenemos el orden, cómo está el DNA, pero aquí se invierte, esta parte se rompe, se invierte, esta parte de abajo va hacia arriba, y esta parte de arriba va hacia abajo, entonces es una inversión en el cromosoma 16. Y aquí tenemos el cromosoma 16, el brazo corto, el centrómero y el brazo largo. Es un esquema del cromosoma. Entonces hay una inversión de esta parte de aquí. ¿Ya? Y aquí tenemos el cromosoma 16 normal. Y aquí tenemos, en cambio, una delesión. Delesión quiere decir que pierde. Aquí perdió del brazo largo desde la 13 hasta la sección 22. Perdió este pedazo de aquí a acá. Entonces tenemos un cromosoma más pequeñito. Esta es una delesión. Entonces, inversión es esto. Inversión. Y delesión, en cambio, es esto. Pierde parte del cromosoma. Y aquí tenemos el último caso. Es un paciente joven también 145.000 blancos. Tiene linfocitosis, miren, una linfocitosis 116.000. Es una linfocitosis aquí súper importante. Tiene monocitos que cuando hay blastos son células grandes, las pasa aquí los equipos. Aquí no tiene todavía neutropenia, pero son neutrófilos bajos. Entonces tengo blancos altos, entonces tenemos que ir a ver el frotis para ver qué células tenemos acá. Eosinófilos tienen normales, basófilos normales. Hemoglobina tiene anemia, entonces también se completa aquí la tríada leucémica. Leucocitosis, anemia. Y vamos a ver las plaquetas. 180.000, no están muy bajas. Entonces aquí tenemos hemoglobina de 6, es normocítica, normocrómica. Aquí le han hecho TP, TTP, serie roja, normocítica, normocrómica, y aquí tenemos el frotis. Serie blanca, hipercelular con blastos. Mira, aquí ya tiene hasta en sangre periférica blastos dispuestos en nidos. Entonces son un poco adherentes estas células, se pegan unas con otras y se hacen como nidos de células. Ya, blastos tiene 95%, entonces también es una leucemia aguda. Tiene solo blastos toditos, 95 y 5% de linfocitos. Sin embargo, el equipo nos puso estas células, nos las clasificó como linfocitos, como monocitos, linfos y monos principalmente. Pero si nos vamos a ver el frotis, todos son, 95% son blastos y solamente hay 5 linfocitos y no tengo neutrófilos. ¿Sí? Plaquetas 180.000. No está tan infiltrada la médula para que todavía estén megacariocitos produciendo plaquetas. Tenemos, mire, la LDH, que es signo de destrucción celular, está en 650, lo normal hasta 480. El ácido úrico también está un poco alto, 8,4, normal hasta 7. Aquí le hicieron un hierro que está con anemia, pero tiene un hierro alto, tiene una transferrina baja y una saturación posiblemente normal. Electrolitos normales, PCR normal, el CUMS directo negativo, el indirecto negativo y la ferritina 900. No es una anemia por falta de hierro, tiene muchos depósitos acá. Y aquí tenemos la médula ósea de este paciente. Mire, serie roja no produce nada, todo está en 0. Serie blanca tampoco produce nada, pero se ven aquí blastos en la serie linfoplasmocítica, linfoblasto 77. Entonces, esto me indica que es una leucemia linfoblástica en el morfológico. Entonces, este es el estudio morfológico. Linfoblasto 77. Entonces, conclusión, se observa una médula ósea filtrada de blastos, algunos dispuestos en nidos, con cromatina fina heterogénea, algunas con más de 2 nucleolos, algunos levemente granulares que aparentan bastones de Gauss. Blastos pequeños con cromatina irregular en poca cantidad que aparentan linfoblastos, pudiéndose tratar de una leucemia bifenotípica, también por lo que se requiere realizar inmunofenotipo. Entonces dijimos que el diagnóstico es morfológico, el inmunofenotipo y el citogenético. Ese es el diagnóstico MIC, lo que estamos viendo en estos dos casos. Entonces, de todas maneras, hemos puesto leucemia compatible con una linfoblástica FAB-L2. Entonces, esta es una linfoblástica. ¿Sí? Por la morfología que vemos acá. Y a él también se le ha hecho, este es el señor Nero de 26 años, mire, se le hizo también un inmunofenotipo.
Entonces aquí dicen que está bien o no para el análisis, el equipo empleado, y aquí está el porcentaje de celularidad. Y aquí esto es lo que nos da el inmunofenotipo, y esta es la inmunomarcación. CD45 negativo, mieloperoxidasa negativo, es decir, que no es maduración mieloide. Esto indica que no es maduración mieloide. Tiene CD19, CD7 negativo, entonces quiere decir que por ejemplo, puede ser una linfoblástica B, porque tiene el CD19. CD20 negativo y todas las inmunomarcaciones, pero tienen que darnos el comentario. Muestra de médula ósea en la cual se detectan células fenotípicamente aberrantes con rasgos de diferenciación linfoide de estirpe B. Entonces es una linfoblástica B, no es T, porque si fuera T tuviera el CD3 y aquí está el CD3 negativo. Ya, ausencia de reactividad para los antígenos asociados a la línea T y mieloide. La dispersión frontal y lateral de luz, estas son las dispersiones de dicha población, tienen tamaño y complejidad intermedio. Y aquí tenemos la conclusión. En la muestra de médula ósea se detectan células patológicas con fenotipo compatible con leucemia linfoblástica aguda, precursores B. Estadio de maduración común. Es una B común. Entonces, cuando tengo una B común es un tratamiento, y cuando tengo una T es diferente el tratamiento. La T es de peor pronóstico que la B. Entonces, aquí está la conclusión. Los hallazgos del presente estudio deben correlacionarse con el mielograma, historia clínica, paraclínico. Y también se le hizo un citogenético. Aquí está el señor negro. Cromosoma 1, cromosoma 2, y aquí vamos siguiendo los cromosomas. Aquí, por ejemplo, ¿qué es esto? A ver, ¿qué quiere decir? En el 8 que tenemos, ¿cuántos cromosomas? A ver, chicos, ¿quién se anima? Uy. En el 8, ¿cuántos cromosomas hay, chicos? Un aumento en la ganancia. Ya, tiene 3 cromosomas. Dijimos que solo son 2. Tiene 3 cromosomas 8. Acá, en el 10. Igual hay una ganancia. Ya, hay 3 cromosomas. En el 16 también hay 3. Entonces tiene 3 cromosomas extras. Por eso nos dan aquí, dijimos 22 y 22, 44. Un X 45 y Y 46. 46 XY es un varón, pero tiene trisomía del 8, del 10 y del 16. Tiene una ganancia aquí, 8, 10 y 16. Entonces tiene el cariotipo es 49, porque tiene 3 de más. Tiene trisomía al 8, 10, 16. Entonces este es el resumen, 46XY, pero tiene una alteración también en el QH. En el QH. Esta es una alteración en el cromosoma Y, pero que yo investigué y dice que no produce alteración en la descendencia que él quiere tener. Es una alteración mínima que no le da ninguna incapacidad de tener hijos. Se procesa la muestra de médula ósea en tubo con heparina. Entonces, para citogenético heparina, es un citogenético convencional. Si ha hecho una FISH y ya no sale diferente. Estudiadas se investigan 20 metafases con banda GTG, empleando la técnica de citogenética científica una clona celular hiperdiploide con ganancia en los cromosomas 8, 10 y 16 y con un polimorfismo en el Y en esta parte. Sobre el 25% del material estudiado, el 75% de las metafases. Bueno, y algo más. Y hasta de las leucemias es morfología, diagnóstico MIC. Si tienen alguna, entonces mañana vemos linfomas. Listo, doctora. Muchas gracias. ¿Ya?